A continuación, vamos a explicar el esquema general de un tromboelastograma, los parámetros que éste mide y las variaciones o patrones que se pueden presentar. Entonces, tenemos que en el eje X de un tromboelastograma se encuentra el tiempo transcurrido y es expresado en minutos, mientras que en el eje Y encontramos la amplitud, la cual está expresada en milímetros. Cabe resaltar que en este gráfico podemos evaluar tanto el proceso de la coagulación como el de la fibrinólisis y se realiza a través de la medición de parámetros como lo son R, K, ángulo alfa, amplitud máxima, índice de hélice del coágulo, etcétera, etcétera. Existen otros que no se miden directamente en la gráfica, pero que se pueden calcular a partir de los parámetros obtenidos en esta misma gráfica, que se los mencionaré más adelante. Entonces, para iniciar tenemos el parámetro R, el cual se define como tiempo de reacción. Se expresa en minutos y corresponde al intervalo entre el inicio de la coagulación hasta que el tromboelastograma llega a una amplitud de 2 milímetros. Este representa la velocidad de la generación de tromboplastina y la función del sistema intrínseco, especialmente actividad de factores como el 12, el 11 y el 8. Sus valores normales los encontramos que son de 4 a 8 minutos. Otro de los parámetros es el parámetro K, o tiempo de coagulación. Se expresa en minutos, al igual que el parámetro R, y corresponde al intervalo que se da entre el inicio de la coagulación hasta que la amplitud del tromboelastograma llega a los 20 milímetros. Este mide la velocidad de la formación de un coágulo de cierta solidez y también refleja la función del sistema intrínseco, pero adicional de las plaquetas y del fibrinógeno. Su valor normal oscila entre 1 y 4 minutos. Otro de los parámetros que vamos a describir es el ángulo alfa. El ángulo alfa mide la velocidad de la formación de un coágulo sólido, indicando la calidad del fibrinógeno y de las plaquetas. Este ángulo se forma por el brazo del parámetro R y la pendiente del parámetro K. Su valor normal oscila entre los 47 y los 74 grados. Entonces tenemos que si este valor está aumentado implica una hipercoagulabilidad, pero si está disminuido indica hipocoagulabilidad. Otro de los factores de los parámetros sobre los cuales vamos a hablar es la amplitud máxima. Está medida en milímetros y hace referencia a la amplitud más grande que tiene el coágulo, es decir, que es una función de la elasticidad del coágulo. Está relacionada con calidad de plaquetas, de fibrinógeno y de factor 13. Evalúa la máxima medida del trombo y depende fundamentalmente de la interacción de la fibrina con las plaquetas. Los valores normales que encontramos oscilan entre los 55 y los 73 milímetros. En el tromboelastograma podemos evaluar también el índice de hélice del coágulo, el cual es una medida en porcentaje que corresponde a la porción del coágulo que se ha alisado en los 30 minutos posteriores a alcanzar su máxima amplitud. Su valor oscila entre el 0 y el 8% y tenemos que valores superiores a este pueden indicar estados de fibrinólisis. Entonces, como les había mencionado anteriormente, a partir del tromboelastograma y de los parámetros que se miden como tal en la gráfica, el software o el equipo puede calcular otros de manera indirecta. Entre esos encontramos, por ejemplo, el parámetro G, que mide la firmeza del coágulo de forma global y se da en una medición que es en dinas por centímetro cuadrado. También encontramos el índice de coagulación, el cual mide en forma global el estado de coagulación de un paciente. Sus valores oscilan de -3 a 3, inferiores a -3, hipocoagulabilidad, y superiores a 3, hipercoagulabilidad. También podemos calcular el parámetro F, que indica la lisis del coágulo, y se mide en minutos, es decir, que representa el intervalo de tiempo transcurrido desde que el coágulo alcanza su amplitud máxima hasta que la amplitud del tromboelastograma vuelve a 0, es decir, representa actividad fibrinolítica. Entonces, una vez tenemos entendido los parámetros de un tromboelastograma, podemos comprender en esta imagen donde observamos todos los parámetros dentro de sus valores de referencia, pero en la siguiente imagen, la que va a mostrar posteriormente, vamos a encontrar algunas variaciones de estas gráficas. Entonces, a manera de ejemplo, podemos observar en la gráfica B que los valores de R y K están aumentados, pero el ángulo alfa sí se encuentra disminuido, lo cual es sugestivo de una hemofilia o una deficiencia puntual de algún factor de coagulación.
mientras que en la gráfica C observamos valores de R, K y A que pueden estar dentro de sus rangos normales, pero que su amplitud máxima se encuentra disminuida. Entonces esto nos da a entender que el paciente puede estar presentando una trombocitopenia o que puede existir la presencia de algún inhibidor plaquetario. Por otra parte, en la gráfica D se observan parámetros referentes al proceso de coagulación en valores normales, pero una disminución de la amplitud máxima y un aumento en la velocidad de la lisis del coágulo. En conclusión, tenemos que, dependiendo del protagonista o actor que se encuentre alterado en la cascada de la coagulación o del proceso hemostásico, podemos encontrar que determinados parámetros se van a ver afectados generando un patrón distinto al normal, y es allí donde la tromboelastografía juega un papel importante, ya que nos permite identificar en qué punto está el defecto. Finalmente, tenemos acá un árbol de decisiones según TEC, el cual nos desvía hacia la patología más probable de acuerdo al algoritmo, es decir, debemos ir mirando la medición de cada parámetro según el TEC y a partir de ahí tomamos la rama que concuerde con este.